Los secretos matemáticos de Sher. Un joven, dentro de una galería de arte, observa un cuadro del puerto de Malta. Entre los edificios pintados del malecón aparece la galería en la que está el joven, con el propio joven mirando, de nuevo, un cuadro de ese mismo puerto mediterráneo, en el que una vez aparece un edificio de Malta con la galería y el joven. Esta composición infinita, llamada Galería de Grabados, es del dibujante holandés N.C. Escher, nacido en 1898 y fallecido en 1972. Escher distorsiona también esta repetición sin fin que rota y se tuerce adquiriendo formas imposibles. El impacto de la obra sería perfecto si no fuera porque justo en el centro de la imagen, entre las construcciones mediterráneas y las ventanas de la galería, hay una mancha circular blanca, un vacío sobre el que Escher estampó su firma. La litografía estaba terminada en el año 1956. Tuvieron que pasar casi 50 años hasta que un matemático de la Universidad de Leiden, en Holanda, considera completar la obra. La primera vez que el profesor Hendrik Lenstra se encontró con la litografía de Escher estaba en un vuelo de San Francisco a Ámsterdam. Reproducía la revista del avión. Lenstra aprovechó el viaje para tratar de encontrar la solución al centro del puzzle. Me preguntaba, ¿qué pasaría si continuaban las líneas hacia adentro? ¿Había algún problema matemático que no se podría resolver? Explicó el profesor en una entrevista de New York Times. Suelo preguntarme qué estructura hay detrás de las imágenes. Explicó el profesor en una entrevista a la revista. Suelo preguntarme qué estructura hay detrás de las imágenes. ¿Cómo podría yo, un matemático, hacer un cuadro como este? La respuesta a esta pregunta no llegó en las horas del vuelo, así que Lenstra decidió embarcarse en una investigación de 2 años, en la que desentrañar el círculo vacío de galerías grabadas debía descifrar también el propio Escher. Sin conocimientos matemáticos formales, Maurice Cornelis Escher nunca fue un estudiante sobresaliente, y sus conocimientos matemáticos formales se reducían a los que tenía la educación superior. Comenzó a estudiar arquitectura, pero la abandonó para centrarse en su carrera de artista gráfico. A pesar de esta carencia teórica, las matemáticas y la geometría son un elemento clave de su trabajo. El holandés estaba tan interesado en conceptos como la teselación y la división regular del plano, que descubrió en Alhambra de Granada en 1936, donde pasó días copiando cuidadosamente los diseños geométricos que decoraban el palacio, que los convirtió en un elemento central de su obra. Decenas de sus grabados están rellenos de repeticiones de figuras animadas cuyo espacio crean nuevas formas. Más adelante, Escher se preguntó si sería posible ir un paso más allá y recubrir el plano con figuras que mantienen su forma y engarzadas unas a otras. Fueron cambiando de manera regular y de tamaño. La solución de cómo llevar a cabo estas construcciones las encontré en el artículo matemático de H. S. N. Coxeter, Crystal Symmetry and its Generalization. A partir de estas investigaciones científicas, de las que el propio artista reconocía no terminar de entender todos los conceptos, Escher desarrolló un conocimiento de las matemáticas en gran medida visual e intuitivo. En la siguiente fase, sus composiciones empezaron a explorar errores de perspectiva en estructura que a primera vista parecían plausibles, pero que estudiadas más de cerca resultaban imposibles de crear. En 1954, en el Congreso Internacional de Matemáticos de Ámsterdam, se expusieron unos grabados suyos. Desde entonces,
El diálogo que mantuvo con matemáticos y cristalógrafos fue una fuente de inspiración para sus construcciones imposibles, sus ilusiones ópticas y sus representaciones del infinito. La unión del arte y las matemáticas. Esta intersección entre matemáticas y arte cristalizada en galerías de grabados, en la litografía, Escher desafía las leyes de las perspectivas al crear una repetición infinita y distorsionada para la que no tenía ni los medios ni los cálculos para completarla. Para descifrarla, el profesor Lenstra identificó lo que llamó el efecto Drostre, en homenaje a una famosa imagen publicitaria del chocolate holandés. Si la galería donde está el joven vuelve a reproducirse en el interior del cuadro, debería ocurrir lo mismo tras el borrón del blanco. Tras una conversación con el amigo del artista y el autor del libro, El espejo mágico de M.C. Escher, Hans de Risch descubrió que Escher trataba de hacer una expansión circular continua en forma de anillo cerrado, sin principio ni fin. Así, en la distorsión de Escher, el tamaño de los cuadrados de la trama crecían según se movían desde el centro hacia afuera y decrecían en sentido inverso. Un bucle similar al que ocurre al quitar el tapón de un lavabo lleno de agua. Eso era la estructura detrás de la imagen. Para encontrar los valores exactos que Escher había utilizado en la distorsión de su litografía, el equipo de Lenstra estuvo meses probando hasta acertar y combinando rotaciones, función exponencial y logaritmos, funciones exponenciales y logarítmicas junto a reducciones de tamaño o escala. Una vez con la fórmula exacta, los pasos para rellenar el vacío fueron sencillos gracias a la tecnología actual. Planchar el dibujo de Escher para llevarlo a una cuadrícula plana, rellenar el agujero en el modelo plano para completar la escena. Y por último, devolver su forma original, haciendo actuar sobre ella las transformaciones que ya habían identificado. 2 años después, Lenstra y su equipo resolvían uno de los grandes misterios de uno de los artistas más enigmáticos. Sin embargo, la respuesta siempre había estado ahí. Escher era un genio, dentro de un genio, dentro de un genio, dentro de un genio. Editado por la periodista científica Beatriz Guillén y